Hoy vamos a explorar la vida extraordinaria de los monjes que habitaron los monasterios remotos de Inglaterra en el año 900, un periodo sombrío y fascinante de la historia medieval, en el que la supervivencia, la fe y la preservación del conocimiento caminaban de la mano. Antes de continuar con el vídeo, recuerda suscribirte al canal para más narrativas documentales como esta. Imagina un paisaje vasto, verde y silencioso. Colinas ondulantes se extienden hasta donde alcanza la vista, cubiertas por una niebla fina que se disipa lentamente con los primeros rayos de un sol pálido. No hay carreteras pavimentadas, no hay ciudades iluminadas, no hay el menor vestigio de aquello que el mundo moderno reconocería como civilización. Es la Inglaterra de principios del siglo X, un territorio fragmentado, dividido entre reinos anglosajones que se disputan el poder y las fronteras, donde la mayoría abrumadora de la población vive en pequeñas aldeas agrícolas, sin saber leer, sin saber escribir, sin acceso a ninguna forma de educación formal. Es en este escenario, vasto y en gran parte salvaje, donde se erigen, casi como apariciones, estructuras modestas de piedra y madera, escondidas en los valles profundos, a orillas de ríos tranquilos o en el interior de bosques densos. Son los monasterios, pocos en número, pequeños en tamaño, pero inmensos en significado. Son, en este momento de la historia, los únicos centros de alfabetización, de vida espiritual organizada y de preservación cultural en toda Inglaterra. Lo que sucede dentro de sus muros es, al mismo tiempo, una historia de resistencia humana y de devoción absoluta. Y es esa historia la que merece ser contada en detalle. Para comprender la importancia de estos monasterios, es preciso entender primero el mundo en el que estaban insertos. La Inglaterra del año 900 no era una nación unificada. El concepto de una Inglaterra como país singular aún no existía plenamente. El territorio estaba compuesto por diversos reinos, entre los cuales destacaban Wessex, Mercia, Anglia Oriental y Northumbria. Las tensiones entre estos reinos eran constantes. Las alianzas se formaban y se deshacían con la misma rapidez con que cambiaban las estaciones. La guerra era una realidad frecuente, y la violencia no se limitaba a los campos de batalla. Bandidos recorrían los caminos, y la ley, cuando existía, se aplicaba de forma desigual y a menudo arbitraria. La población campesina vivía en condiciones de extrema precariedad. Las casas se construían de barro, paja y madera, ofreciendo poca protección contra el frío cortante de los inviernos ingleses. La alimentación era escasa y dependía de las cosechas, que a su vez estaban sujetas a las inclemencias del tiempo, a las plagas y a las consecuencias de conflictos armados que frecuentemente destruían las plantaciones. La esperanza de vida era baja. Enfermedades que hoy se tratarían con facilidad, como infecciones simples o diarreas, podían ser fatales. La medicina era rudimentaria, basada en hierbas, supersticiones y, en gran medida, en la esperanza de la intervención divina. La mortalidad infantil era alarmante. Muchos niños no sobrevivían a los primeros años de vida. En este mundo de incertidumbres, donde la muerte podía llegar en cualquier momento, la religión ofrecía un consuelo profundo. La fe cristiana, que se había extendido por las islas británicas a lo largo de los siglos anteriores, proporcionaba una estructura de significado para una existencia que, de otro modo, podría parecer caótica y sin propósito. Y los monasterios eran los guardianes de esa fe, los lugares donde se vivía con mayor intensidad y donde el conocimiento sagrado era preservado para las generaciones futuras. Los monasterios de la Inglaterra del año 900 no se parecían en nada a las grandes abadías góticas que surgirían siglos más tarde. No había torres imponentes, vidrieras de colores o naves amplias decoradas con esculturas elaboradas. La arquitectura era funcional, despojada y reflejaba la escasez de recursos disponibles. La mayoría de estas casas religiosas se construían con los materiales encontrados en la región: piedra caliza en los lugares donde era abundante, madera de roble o fresno en las áreas boscosas. Un monasterio típico de este período estaba compuesto por un conjunto relativamente modesto de edificaciones. En el centro se erigía la iglesia,
el corazón espiritual de toda la comunidad. Era allí donde los monjes se reunían varias veces al día para las oraciones comunitarias. La iglesia generalmente consistía en una nave única, estrecha y relativamente baja, con un techo de madera, y en algunos casos un pequeño altar de piedra en el extremo este. Las paredes podían estar encaladas y la iluminación provenía de velas de sebo o de pequeñas aberturas en los muros, por donde entraba la luz natural. Alrededor de la iglesia se organizaba el claustro, un pasaje cubierto que rodeaba un patio abierto. El claustro era un espacio de transición, donde los monjes caminaban en silencio, meditaban, leían textos sagrados y ocasionalmente mantenían conversaciones en voz baja sobre asuntos relacionados con la vida de la comunidad. Era un lugar de recogimiento dentro del propio recogimiento, un corredor entre el mundo exterior y la intimidad de la oración personal. El dormitorio se encontraba generalmente en el primer piso de una de las salas del claustro, al que se accedía por una escalera sencilla de madera. En él, los monjes dormían en camas estrechas, hechas de tablas de madera cubiertas por esteras de paja. No había colchones mullidos ni almohadas cómodas. Las mantas, cuando existían, eran de lana gruesa. El frío era un compañero constante, especialmente durante los largos meses de invierno, cuando la temperatura bajaba a niveles que convertían el simple acto de salir de la cama en una prueba. La calefacción era un lujo prácticamente inexistente. En todo el complejo monástico, solo la enfermería podía contar con una chimenea, destinada al confort de los hermanos enfermos. Los demás monjes enfrentaban el frío con la misma aceptación con que enfrentaban todas las demás dificultades, como parte de una disciplina espiritual que los acercaba, según creían, a Dios. El refectorio era el lugar donde se tomaban las comidas en comunidad. Se trataba de un salón largo y estrecho, con mesas de madera dispuestas a lo largo de las paredes. Los monjes se sentaban lado a lado, en bancos sin respaldo, y comían en silencio, mientras un hermano designado leía en voz alta pasajes de los textos sagrados. Esta práctica tenía un propósito claro. Incluso durante la alimentación del cuerpo, el alma debía ser nutrida. La cocina, adyacente al refectorio, estaba equipada con utensilios rudimentarios de hierro y barro. Un gran caldero colgado sobre el fuego abierto era la herramienta principal para la preparación de las comidas. Además de estas estructuras principales, el monasterio podía contar con talleres, una sala capitular donde se realizaban las reuniones y, en algunos casos privilegiados, un scriptorium, el lugar dedicado a la copia de manuscritos. La comunidad que habitaba uno de estos monasterios era relativamente pequeña. En la mayoría de los casos, no pasaba de unas pocas decenas de monjes, liderados por un abad que ejercía autoridad tanto espiritual como administrativa sobre todos los aspectos de la vida comunitaria. Por debajo del abad había una jerarquía informal, compuesta por monjes más experimentados que orientaban a los novatos y supervisaban las diversas actividades. También podían formar parte de la comunidad algunos hermanos legos, hombres que no habían hecho los votos completos, pero que ayudaban en los trabajos manuales más pesados, como la labranza, el transporte de materiales y el mantenimiento de los edificios. El abad era elegido por los monjes y, una vez investido en el cargo, detentaba un poder casi absoluto dentro de los muros del monasterio. Era responsable de interpretar y aplicar la regla monástica, resolver disputas entre los hermanos, administrar los bienes del monasterio y representar a la comunidad ante el mundo exterior. La posición exigía no solo piedad, sino también habilidad administrativa, diplomacia y, no pocas veces, una buena dosis de pragmatismo. Cada monje que ingresaba en la vida monástica hacía 3 votos solemnes: pobreza, castidad y obediencia. Estos votos no eran meras formalidades. Representaban un compromiso total e irrevocable con una forma de existencia radicalmente diferente de la vivida en el mundo exterior. El voto de pobreza significaba la renuncia a cualquier propiedad personal. El monje no poseía nada que fuera suyo, ni ropa, ni alimentos, ni objetos de uso cotidiano. Todo pertenecía a la comunidad, y la comunidad proveía lo necesario para cada uno.
conforme a sus necesidades y según lo determinado por el abad. El voto de castidad exigía la renuncia completa a cualquier forma de relación afectiva o física. Era uno de los aspectos más exigentes de la vida monástica, especialmente para los jóvenes que ingresaban en el monasterio siendo aún adolescentes. El voto de obediencia, por último, demandaba la sumisión total a la autoridad del abad y, por extensión, a la regla monástica. La voluntad individual debía subordinarse a la voluntad colectiva, y cualquier acto de rebeldía o insubordinación era considerado una grave transgresión espiritual. La llegada de un nuevo miembro a la comunidad no era un proceso sencillo. El novicio, como se llamaba al aspirante, pasaba por un largo período de prueba antes de ser admitido definitivamente. Durante este tiempo, que podía durar un año o más, era sometido a una serie de pruebas destinadas a evaluar su vocación, su resistencia física y mental, y su capacidad de adaptarse a la disciplina rigurosa de la vida monástica. Los novicios aprendían a soportar el frío, el hambre, la fatiga y el silencio prolongado. Recibían instrucción en latín, en las escrituras, en la liturgia y en las costumbres de la comunidad. Eran observados atentamente por los monjes más viejos, quienes evaluaban su humildad, su paciencia y su disposición para servir. Solo después de demostrar, de forma convincente, que poseían la determinación necesaria, eran aceptados como miembros plenos de la comunidad y hacían sus votos definitivos. Pero ¿quiénes eran estos hombres que elegían una vida tan austera? Las motivaciones para ingresar en un monasterio eran diversas. Algunos eran movidos por una vocación religiosa genuina, un llamado interior que los impulsaba a dedicar su existencia enteramente a Dios. Otros eran ofrecidos al monasterio siendo aún niños, por sus familias, como oblatos. Esta práctica era común entre la nobleza de la época, que veía en el envío de un hijo al monasterio una forma de garantizar la protección espiritual de la familia, y al mismo tiempo de reducir el número de herederos que se disputarían la herencia. Había también quienes buscaban en el monasterio un refugio contra la violencia e inestabilidad del mundo exterior. Para un campesino sin tierras, para un hombre perseguido por enemigos o para alguien que simplemente no encontraba su lugar en la sociedad, el monasterio ofrecía seguridad, alimentación regular y una estructura de vida previsible. Independientemente de las razones que los llevaban allí, una vez dentro de los muros, todos eran sometidos a la misma disciplina y compartían la misma rutina. ¿Y qué rutina era esa? La vida diaria de un monje en el año 900 estaba gobernada por las horas canónicas, un sistema de oración y trabajo establecido por la regla de San Benito, que había sido ampliamente adoptada en la Inglaterra de la época. La regla de San Benito, escrita por el monje italiano Benito de Nursia a principios del siglo VI, era un documento notable por su practicidad y por su sabiduría espiritual. Organizaba cada aspecto de la vida monástica, desde la distribución de las horas de oración hasta las reglas sobre alimentación, vestuario, trabajo y disciplina. El principio fundamental era el lema Ora et labora, que en latín significa oración y trabajo. Cada momento del día se dedicaba a una de estas dos actividades, de modo que ningún monje permaneciera ocioso. La ociosidad, según San Benito, era enemiga del alma, y por eso la regla preveía una alternancia constante entre momentos de devoción y períodos de labor física o intelectual. El día del monje comenzaba mucho antes del amanecer, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el mundo exterior aún estaba sumergido en la oscuridad más profunda. La campana del monasterio sonaba por primera vez, convocando a los hermanos para las vigilias, también llamadas maitines. Era el primer oficio del día, una larga sesión de oraciones, salmos y lecturas bíblicas que podía durar cerca de 1 hora. Los monjes se reunían en la iglesia, en sus asientos de madera, envueltos en la oscuridad casi total, iluminados solo por la luz temblorosa de algunas velas. El frío de la madrugada penetraba los hábitos de lana, pero los monjes cantaban los salmos con voces firmes, llenando el espacio con melodías gregorianas que resonaban entre las paredes de piedra. Era un momento de profunda intensidad espiritual, en el que la frontera entre el sueño y la vigilia, entre el mundo material y lo divino, parecía disolverse.
Tras las vigilias, había un breve intervalo de descanso o lectura silenciosa, antes del segundo oficio del día, las laudes, que coincidía con las primeras señales de la aurora. Las laudes celebraban el nacimiento de un nuevo día, y sus himnos y oraciones reflejaban la alegría de la luz que triunfaba sobre las tinieblas, una metáfora de la victoria de Cristo sobre la muerte. A continuación, a lo largo de la mañana, los monjes participaban en otros oficios menores, la prima al nacer el sol, la tercia a media mañana y la sexta al mediodía. Cada uno de estos oficios era breve, durando de 15 a 20 minutos, pero juntos formaban una trama continua de oración que puntuaba cada hora del día. Por la tarde venían la nona, a media tarde, y las vísperas al ponerse el sol. El último oficio del día eran las completas, rezadas después del crepúsculo, un momento de quietud e introspección antes del descanso nocturno. Después de las completas se instauraba el gran silencio, durante el cual toda comunicación verbal estaba prohibida hasta la mañana siguiente. Entre los oficios, los monjes se dedicaban al trabajo, y el trabajo en el contexto de un monasterio del año 900 era esencialmente manual. Los monjes cultivaban huertos donde plantaban vegetales como nabos, cebollas, ajos, guisantes y alubias, además de hierbas aromáticas y medicinales como perejil, menta, romero y manzanilla. Estos jardines eran vitales para la subsistencia de la comunidad, pues los monasterios remotos rara vez tenían acceso regular a mercados o ferias. Cada planta era cuidada con atención, cada cosecha representaba la diferencia entre la saciedad y el hambre. Además de los huertos, muchos monasterios mantenían pequeños pomares con manzanos, perales y, en algunos casos, árboles frutales menos comunes. También cuidaban animales, ovejas que proporcionaban lana para los hábitos y carne para ocasiones especiales, cabras que producían leche y queso, gallinas que daban huevos. En algunos monasterios también había cerdos, alimentados con las sobras de las comidas y con los restos de los jardines. El trabajo agrícola se complementaba con diversas tareas adicionales. Los monjes cortaban leña para calentar la cocina y, cuando era necesario, la enfermería. Reparaban techos dañados por las tormentas, arreglaban muros de piedra, cavaban zanjas de drenaje y mantenían los caminos internos del monasterio en condiciones transitables. Algunos hermanos se especializaban en oficios como la carpintería, la herrería o la producción de cerámica, habilidades esenciales para el mantenimiento de una comunidad autosuficiente. Otros se dedicaban a la preparación del pan, a la fabricación de cerveza, a la producción de velas de sebo o de cera de abeja y al curtido de cuero. Cada tarea, por humilde que fuera, era considerada un acto de devoción, una forma de glorificar a Dios a través del esfuerzo físico. La alimentación de los monjes era frugal. La regla de San Benito establecía directrices claras sobre lo que podía y no podía consumirse. La comida principal del día se servía en el refectorio después del oficio de la sexta o de la nona, dependiendo de la estación del año. Durante los meses de verano, cuando los días eran más largos y el trabajo más intenso, se permitía una segunda comida más ligera al final de la tarde. En invierno, los monjes hacían solo una comida diaria. El menú era sencillo y repetitivo. El pan era el alimento básico, generalmente hecho de centeno o cebada, granos más resistentes y menos exigentes que el trigo, y por lo tanto más adecuados al clima y al suelo de Inglaterra. La textura de este pan era densa y oscura, muy diferente del pan blanco y tierno que consumirían las clases más acomodadas en siglos posteriores. Sopas de legumbres, gachas de avena o cebada, quesos duros y, ocasionalmente, pescados de ríos o lagos cercanos completaban la dieta. La carne roja era rara, reservada para los días de fiesta religiosa o para los enfermos que necesitaban alimento más sustancial para recuperar las fuerzas. La bebida principal era la cerveza, generalmente floja y aguada, que servía tanto para la hidratación como para complementar la escasa nutrición. El agua pura, obtenida de pozos o de arroyos cercanos,
También se consumía, pero se prefería la cerveza porque el proceso de fermentación eliminaba parte de los microorganismos que podían contaminar el agua, aunque los monjes del año 900 no comprendieran los mecanismos detrás de esta ventaja. El ayuno era una práctica común y frecuente. Durante la Cuaresma y en otros periodos del calendario litúrgico, los monjes reducían aún más su alimentación, absteniéndose de determinados alimentos o limitando el número de comidas. Estos periodos de privación voluntaria se entendían como ejercicios espirituales, oportunidades para mortificar el cuerpo y elevar el espíritu. El hambre, según la tradición monástica, era una forma de purificación, una manera de acercarse al sufrimiento de Cristo y de fortalecer la voluntad contra las tentaciones del mundo. La vestimenta de los monjes era igualmente sencilla. Cada hermano recibía un hábito de lana sin teñir, generalmente de color natural, que variaba entre tonos de gris, marrón y beige. Este hábito consistía en una túnica larga que llegaba hasta los tobillos, ceñida por una faja o cuerda en la cintura. Sobre la túnica se usaba el escapulario, una pieza de tela más oscura, con mangas anchas, que cubría el pecho y la espalda y servía para proteger la túnica durante el trabajo. El escapulario poseía una capucha integrada, que podía levantarse para cubrir la cabeza en días de frío o durante ciertos oficios litúrgicos. Los monjes usaban también calzas de lana y sandalias de cuero, aunque en los meses más fríos podían calzar botas rudimentarias. La regla de San Benito estipulaba que cada monje debía poseer solo 2 túnicas, para que una pudiera lavarse mientras se usaba la otra. El apego a la ropa, o a cualquier otro bien material, se consideraba un obstáculo para la vida espiritual, y la sencillez del vestuario era tanto una expresión de humildad como un recordatorio constante del voto de pobreza. En el interior de los monasterios más afortunados existía un espacio de importancia singular, el scriptorium. Se trataba de una estancia reservada, generalmente bien iluminada por ventanas orientadas al norte, para aprovechar la luz natural sin la incidencia directa del sol, que podría dañar los manuscritos. Allí, monjes especialmente entrenados dedicaban horas enteras al trabajo meticuloso de copiar textos. El material necesario era escaso y precioso. El pergamino, hecho de piel de oveja o de cabra tratada y estirada, era la superficie de escritura. La preparación del pergamino era un proceso largo y laborioso que implicaba el raspado de la piel, el estiramiento en marcos de madera, el secado al aire libre y el pulido con piedra pómez. Cada hoja de pergamino representaba una inversión significativa de tiempo y recursos. Las tintas se producían a partir de ingredientes naturales. El negro se obtenía del hollín mezclado con goma arábiga. El rojo, usado para destacar títulos y letras iniciales, podía venir del cinabrio o del bermellón. En manuscritos más elaborados, se utilizaban pigmentos más raros, como el azul ultramar derivado del lapislázuli, una piedra semipreciosa importada de tierras lejanas. Las plumas de escritura se hacían a partir de plumas de ganso o de cisne, cortadas con un cuchillo afilado en un ángulo preciso, para permitir trazos finos y regulares. El trabajo de los copistas era de una paciencia extraordinaria. Sentados en sus pupitres, inclinados sobre el pergamino, los monjes transcribían letra por letra, palabra por palabra, página por página. Un solo libro podía tardar meses o incluso años en terminarse. Los errores eran inevitables, y cuando ocurrían, se raspaban cuidadosamente con un cuchillo y se corregían. La postura encorvada causaba dolores en la espalda y el cuello. Los ojos, forzados a concentrarse en letras minúsculas bajo una iluminación frecuentemente inadecuada, sufrían con el cansancio y con el tiempo con el deterioro de la visión. Los dedos, manchados permanentemente de tinta, quedaban doloridos y encallecidos. Aun así, los copistas proseguían, conscientes de que su trabajo era no solo una obligación, sino un acto sagrado. Al copiar las escrituras, los textos de los padres de la Iglesia, las crónicas históricas y los tratados teológicos, estaban preservando el conocimiento para la posteridad. Sin su esfuerzo silencioso y persistente,
Gran parte de la herencia cultural y religiosa del mundo romano y de las primeras comunidades cristianas se habría perdido para siempre. Además de la simple copia, algunos monjes talentosos se dedicaban a la iluminación de los manuscritos, el proceso de decoración de las páginas con pinturas elaboradas, letras capitulares ornamentadas, bordes florales y figuras estilizadas. Este arte, que alcanzaría su expresión máxima en obras como los Evangelios del Lindisfarne, combinaba una habilidad técnica refinada con una profunda sensibilidad estética. Cada página iluminada era una obra de arte en sí misma, una expresión visual de la devoción que impregnaba toda la vida monástica. Pero el monasterio no era solo un lugar de oración y de trabajo intelectual, era también un organismo vivo, inserto en un paisaje que frecuentemente se mostraba hostil. La Inglaterra del año 900 enfrentaba amenazas que iban mucho más allá de las dificultades climáticas y las enfermedades. La más temible de todas tenía un nombre que hacía temblar incluso a los corazones más valientes: los vikingos. Desde el ataque devastador al monasterio de Lindisfarne en el año 793, que marcó el inicio de la llamada Era Vikinga, los guerreros escandinavos se habían convertido en una presencia constante y aterrorizante en las costas y los ríos de Inglaterra. Navegando en sus drakkar, embarcaciones largas y esbeltas, de poco calado y gran velocidad, los vikingos podían alcanzar prácticamente cualquier punto del litoral y penetrar profundamente en el interior del territorio a través de los ríos navegables. Los monasterios, con sus tesoros de oro y plata, sus cálices litúrgicos, sus relicarios adornados con piedras preciosas y sus reservas de alimentos, eran objetivos irresistibles. La memoria del ataque a Lindisfarne permanecía viva en la conciencia de los monjes más de un siglo después. En aquel día fatídico de junio de 793, guerreros venidos del norte desembarcaron en la isla sagrada, invadieron el monasterio, que era el centro de la cristiandad en Northumbria, y profanaron el santuario de San Cuthberto. Monjes fueron asesinados, otros fueron llevados como esclavos, y los tesoros acumulados a lo largo de generaciones fueron saqueados. La noticia del ataque se extendió por toda la Europa cristiana, provocando un choque profundo. Alcuino, o Alcuino de York, un erudito de Northumbria que vivía en la corte de Carlomagno, expresó su horror en cartas que describían el evento como un castigo divino por los pecados de la humanidad. A partir del Lindisfarne, los ataques se multiplicaron. Otros monasterios a lo largo de la costa fueron invadidos. El monasterio de Jarrow, en la misma región, fue atacado al año siguiente. Iona, la célebre fundación de San Columba en las Islas Hébridas, sufrió ataques repetidos a lo largo de los años subsiguientes. En el año 900, aunque el Danelaw, la región controlada por los daneses en el este y el norte de Inglaterra, estaba parcialmente consolidado, la amenaza vikinga no había desaparecido. Nuevos ataques podían ocurrir en cualquier momento, y los monasterios que se encontraban en áreas vulnerables vivían en estado de alerta constante. Algunos habían sido completamente destruidos y abandonados. Otros sobrevivían en condiciones precarias, con números reducidos de monjes y recursos escasos. Para protegerse, las comunidades monásticas que permanecían activas adoptaban diversas estrategias. Algunas fortificaban sus muros, erigiendo empalizadas de madera o reforzando las paredes de piedra. Otras establecían puestos de vigilancia en puntos elevados, desde donde podían observar la aproximación de embarcaciones enemigas. Las reliquias más valiosas eran frecuentemente escondidas en lugares secretos, enterradas o transportadas a lugares más seguros en el interior del país. Se elaboraban y ensayaban planes de fuga, de modo que, en caso de ataque, los monjes pudieran evacuar rápidamente, llevando consigo los manuscritos y objetos sagrados más importantes. La constante amenaza de los vikingos no era, sin embargo, la única preocupación de los monjes. El propio ambiente natural presentaba desafíos formidables. Los inviernos ingleses de finales del primer milenio podían ser brutales. Nevadas prolongadas bloqueaban los caminos, aislando los monasterios durante semanas o incluso meses. Los ríos se congelaban
impidiendo la pesca y el transporte de mercancías. Las reservas de alimentos, cuidadosamente acumuladas durante el otoño, podían agotarse antes de la llegada de la primavera, dejando a los monjes a merced del hambre. Incluso en los meses más templados, las lluvias torrenciales podían inundar los campos cultivados, destruyendo las cosechas y provocando brotes de enfermedades relacionadas con la humedad y la contaminación del agua. Las enfermedades, por cierto, eran compañeras constantes de la vida monástica. La convivencia en espacios cerrados, la higiene limitada y la alimentación deficiente creaban condiciones propicias para la proliferación de dolencias. Infecciones respiratorias, problemas gastrointestinales, fiebres e infecciones cutáneas eran sucesos comunes. La tuberculosis, aunque no se identificara con ese nombre, era una amenaza silenciosa que podía extenderse rápidamente en una comunidad donde los monjes dormían, comían y rezaban en proximidad constante. Cuando un hermano enfermaba, era llevado a la enfermería, el único local del monasterio que contaba con algún confort. Allí recibía cuidados de los hermanos designados como enfermeros, que administraban remedios a base de hierbas, cataplasmas de consuelda para huesos rotos, infusiones de corteza de sauce para la fiebre, tés de manzanilla para dolores de estómago. Las oraciones acompañaban cada tratamiento, pues se creía firmemente que la cura verdadera venía de Dios y que los remedios terrenales eran solo instrumentos de la voluntad divina. En muchos casos, los tratamientos eran insuficientes y el monje enfermo sucumbía. La muerte, sin embargo, no se veía con el mismo terror que inspira en el mundo moderno. Para los monjes, representaba el paso a la vida eterna, el encuentro definitivo con el Dios al que habían dedicado toda su existencia terrenal. Los ritos fúnebres se conducían con solemnidad y reverencia, y el hermano fallecido era sepultado en el cementerio del monasterio, generalmente ubicado al lado de la iglesia, para que permaneciera incluso en la muerte, cerca del lugar donde había rezado en vida. A pesar de todas estas dificultades, la vida en el monasterio poseía una calidad que rara vez se encontraba en el mundo exterior: la previsibilidad. En un tiempo de caos e incertidumbre, la rutina monástica ofrecía una estructura inquebrantable. Los monjes sabían exactamente qué harían a cada hora del día, cada día de la semana, cada semana del año. Esta regularidad no era sofocante, sino liberadora. Al eliminar la necesidad de tomar decisiones mundanas sobre qué hacer, qué comer, qué vestir o dónde dormir, la regla monástica permitía que los monjes concentraran toda su energía mental y espiritual en aquello que consideraban verdaderamente importante: la búsqueda de la comunión con Dios. El ritmo de la vida monástica estaba íntimamente ligado al ciclo natural de las estaciones. En primavera, los monjes preparaban la tierra para la siembra, arando los campos con arados sencillos tirados por bueyes, sembrando las semillas que habían guardado del otoño anterior y rezando por las lluvias adecuadas que garantizarían una buena cosecha. El verano era la estación del trabajo más intenso en los campos, cuando los días largos permitían jornadas de trabajo extensas, interrumpidas solo por los oficios litúrgicos. El otoño traía la cosecha, el secado y el almacenamiento de los granos, la preparación de las conservas y el sacrificio de parte de los animales, cuya carne era salada o ahumada para el consumo durante el invierno. El invierno, finalmente, era el período de mayor recogimiento. Con los campos en reposo y las horas de luz reducidas, los monjes dedicaban más tiempo a la lectura, la meditación y la copia de manuscritos, cuando los materiales estaban disponibles. Las festividades religiosas puntuaban el calendario monástico con momentos de celebración que rompían la austeridad cotidiana. La Navidad, la Pascua, el día de Pentecostés y las fiestas de los santos patronos del monasterio eran ocasiones en las que la alimentación era un poco más generosa. Los cantos litúrgicos ganaban mayor solemnidad y la comunidad experimentaba un breve respiro de alegría colectiva. En esos días, era posible que los monjes recibieran una porción extra de pan, un trozo de carne o un trago de cerveza más fuerte de lo habitual. Los himnos se cantaban con mayor fervor,
y las celebraciones podían incluir procesiones alrededor del claustro o por el interior de la iglesia, portando reliquias, cruces y velas. Aunque modestas para los estándares de épocas posteriores, estas celebraciones representaban momentos preciosos de comunión y renovación espiritual. Además de su papel como centros de oración y trabajo, los monasterios desempeñaban una función educativa que, aunque limitada en alcance, era de importancia incalculable. Era en los monasterios donde se preservaba el conocimiento del latín, la lengua de la iglesia, de la administración y del saber erudito. Los monjes aprendían a leer y a escribir en latín, estudiaban las sagradas escrituras, memorizaban los salmos y se familiarizaban con los textos de los grandes pensadores cristianos como San Agustín o San Agustín de Hipona, San Jerónimo y Beda el Venerable. Algunos monasterios ofrecían instrucción básica a los hijos de familias nobles de la región, introduciéndolos en las letras, los números y los rudimentos de la fe cristiana. Esta educación estaba reservada a una élite minúscula. La abrumadora mayoría de la población permanecía analfabeta y jamás tendría acceso a un libro o a cualquier forma de instrucción formal, pero los pocos que pasaban por el monasterio llevaban consigo un conocimiento que podía influir en sus comunidades y, en algunos casos, moldear el curso de la historia local. El trabajo intelectual de los monjes iba más allá de la simple copia de textos. Algunos se dedicaban a la traducción, vertiendo obras del latín al inglés antiguo, haciéndolas accesibles a un público más amplio, aunque todavía extremadamente restringido. Otros se convertían en cronistas, registrando los eventos de su época con la meticulosidad que su formación les había inculcado. Estas crónicas monásticas son, en muchos casos, las únicas fuentes de información que poseemos sobre acontecimientos del período anglosajón. Sin ellas, vastos períodos de la historia de Inglaterra permanecerían envueltos en una oscuridad impenetrable. Los monjes cronistas no escribían solo sobre guerras y reyes. Registraban también las cosechas, las epidemias, los fenómenos naturales, las construcciones y reformas de los edificios del monasterio, las muertes e ingresos de nuevos hermanos, las visitas de personalidades eclesiásticas y seculares. Cada entrada en estas crónicas es una ventana a un mundo que, de otro modo, estaría perdido. Aunque la disciplina de la vida monástica estaba diseñada para moldear el alma y suprimir los deseos mundanos, no eliminaba la complejidad de la experiencia humana. Los monjes no eran autómatas espirituales, inmunes a las emociones y debilidades que afligen a todos los seres humanos. Muchos enfrentaban en silencio batallas internas contra la duda, el miedo, la soledad y la tentación. El aislamiento del monasterio, aunque intencional y deseado, podía ser emocionalmente devastador. La separación de la familia, de los amigos y del mundo que habían conocido antes de ingresar en la vida religiosa, era una herida que, para algunos, nunca cicatrizaba completamente. La nostalgia era una compañera silenciosa, más persistente que el frío o el hambre. La regla del silencio, que limitaba severamente las oportunidades de comunicación verbal, podía intensificar este sentimiento de aislamiento, dejando a los monjes atrapados dentro de sus propias mentes, sin la válvula de escape que proporciona la conversación. La tentación en el vocabulario monástico no se refería solo a deseos carnales. Incluía también la pereza espiritual, conocida como asidia o asedia, un estado de apatía y desánimo que podía abatirse sobre el monje como una niebla espesa, privándolo de la motivación para rezar, trabajar o participar en la vida comunitaria. La asidia era considerada uno de los pecados más peligrosos de la vida monástica, pues corroía silenciosamente la determinación y la fe. Los maestros espirituales enseñaban que la mejor manera de combatirla era persistir en la rutina, continuar rezando incluso cuando las oraciones parecían vacías, continuar trabajando incluso cuando el cuerpo y la mente se resistían. La disciplina exterior, sostenían, terminaba por restaurar la disciplina interior. Para lidiar con estas dificultades espirituales, los monjes contaban con diversas herramientas.
La lectura meditativa de las Escrituras, conocida como Lectio Divina, era una práctica central. Consistía en la lectura lenta y atenta de un pasaje bíblico, seguida de la meditación sobre su significado y de una oración silenciosa en respuesta al texto. Esta práctica se realizaba diariamente, y los monjes más devotos podían dedicarle varias horas. La confesión regular, hecha al abad o a un hermano mayor designado para tal fin, ofrecía la oportunidad de verbalizar las luchas interiores y recibir orientación espiritual. El examen de conciencia, realizado antes de las completas, permitía que cada monje evaluara su día, identificara sus fallas y renovara su compromiso con los votos que había hecho. El monasterio, a pesar de su aislamiento, no era una isla completamente separada del mundo. Aunque los monjes rara vez salían de sus muros, el mundo exterior encontraba formas de alcanzarlos. Peregrinos y viajeros, a veces, llamaban a las puertas del monasterio en busca de refugio, comida y descanso. La hospitalidad era un deber sagrado, prescrito por la regla de San Benito, y los visitantes eran recibidos con la cortesía y el respeto debidos a Cristo, quien, según la tradición, podía presentarse en la persona de cualquier extraño. Una sección especial, separada de los aposentos de los monjes, estaba destinada a los huéspedes, y el hermano hospedero era responsable de atender sus necesidades. En tiempos de hambre o de epidemia, el monasterio podía transformarse en un centro de socorro para la población circundante. Los monjes distribuían alimentos de sus reservas, ofrecían refugio a los desamparados y cuidaban a los enfermos con los recursos limitados de que disponían. Esta función caritativa reforzaba el vínculo entre el monasterio y la comunidad a su alrededor y confería a la institución monástica una relevancia social que iba mucho más allá de su papel estrictamente religioso. Emisarios de obispos y de señores locales podían visitar el monasterio para tratar asuntos administrativos o eclesiásticos. Noticias del mundo exterior, aunque llegaran con retraso y frecuentemente distorsionadas, se filtraban a través de estos contactos, manteniendo a los monjes informados, aunque de forma imperfecta, sobre los acontecimientos políticos y militares de la región. La correspondencia entre monasterios, aunque rara y lenta, constituía una red de comunicación que unía a las comunidades monásticas entre sí y con la jerarquía eclesiástica. Las cartas se escribían en latín, se sellaban con cera y eran transportadas por mensajeros a pie o a caballo, recorriendo caminos peligrosos e inciertos hasta alcanzar su destino. Al caer la noche, después del oficio de las completas, el monasterio se sumergía en un silencio profundo. Las velas se apagaban y la oscuridad se apoderaba de cada rincón de los edificios. En los dormitorios fríos y despojados, los monjes se acostaban en sus camas estrechas, cubiertos por sus hábitos y por una manta de lana, e intentaban encontrar algunas horas de sueño antes de ser nuevamente convocados por la campana para las vigilias de la madrugada. El viento podía aullar por los aleros, la lluvia podía golpear las ventanas sin cristal, la nieve podía acumularse contra los muros externos, pero dentro de las paredes de piedra, la presencia de los hermanos dormidos alrededor creaba un sentido de pertenencia que trascendía el confort físico. Eran hombres que habían elegido o aceptado una vida de renuncia extrema, y esa elección compartida los unía en una hermandad que era, al mismo tiempo, su mayor consuelo y su mayor fuerza. El sueño era breve, rara vez continuo. Además de las interrupciones regulares para los oficios nocturnos, los monjes podían ser despertados por tormentas, por alarmas de incendio, por la enfermedad de un hermano o, en los peores casos, por el sonido distante de embarcaciones que podían traer invasores. La privación de sueño era una constante, y sus efectos acumulativos, la fatiga crónica, la dificultad de concentración, la irritabilidad, debían combatirse mediante la disciplina y la oración. La vida de un monje en el año 900 era, sin duda, una de las más exigentes que se pudiera imaginar. Exigía resistencia física para soportar el frío, el hambre, el agotamiento y la enfermedad. Exigía fortaleza mental para enfrentar el aislamiento, el silencio y la monotonía.
exigía profundidad espiritual para encontrar significado en cada aspecto de una existencia despojada de casi todo lo que el mundo exterior consideraba deseable, pero era también una vida impregnada de propósito. Cada oración, cada página copiada, cada hilera de vegetales plantada, cada hermano cuidado en la enfermería, era una afirmación de la creencia de que la existencia humana poseía un sentido que trascendía la mera supervivencia. Los monjes no vivían solo para no morir. Vivían para servir, para preservar, para transmitir, y en ese esfuerzo construyeron un legado que sobrevivió no solo a sus propios cuerpos mortales, sino a los siglos que siguieron. Los monasterios remotos de Inglaterra en el año 900 eran mucho más que simples construcciones de piedra y madera perdidas en un paisaje salvaje. Eran centros de resistencia cultural en un tiempo de destrucción. Eran islas de orden en un océano de caos. Eran los guardianes de la palabra escrita en una era dominada por la oralidad. Fueron los monjes que habitaron estos espacios austeros quienes preservaron gran parte del conocimiento que la Europa medieval heredaría del mundo antiguo. Fueron ellos quienes mantuvieron encendida la llama de la alfabetización cuando casi todo el resto del continente se sumergía en la oscuridad intelectual. Fueron ellos quienes, a través de sus escritos meticulosos, nos dejaron las únicas ventanas de que disponemos para contemplar la vida cotidiana de este periodo remoto y fascinante de la historia. La supervivencia en estos monasterios no era meramente una cuestión de evitar la muerte física. Era una cuestión de sostener el espíritu, de mantener el orden, de crear y preservar una comunidad capaz de resistir incluso en las circunstancias más adversas de la Alta Edad Media. Cada día que un monje enfrentaba el frío de la madrugada para cantar los salmos de las vigilias era un acto de resistencia. Cada página pacientemente copiada en el scriptorium era un acto de preservación. Cada comida frugal compartida en silencio en el refectorio era un acto de comunión. Y cada noche pasada en vela, mirando las estrellas a través de una ventana estrecha, era un acto de fe en una trascendencia que daba sentido a toda aquella austeridad. El legado de estos monjes silenciosos y anónimos es incalculable. Los manuscritos que copiaron preservaron textos que de otro modo habrían desaparecido. Las crónicas que escribieron nos permiten comprender un período que, de otra forma, sería un vacío absoluto en la memoria histórica. Las prácticas agrícolas que desarrollaron influyeron en el paisaje de Inglaterra durante siglos. Las comunidades que sostuvieron sirvieron como modelos de organización social que inspiraron a generaciones futuras. Y la tradición espiritual que mantuvieron viva continuó floreciendo, evolucionando y transformándose a lo largo de los siglos, pero sin perder nunca completamente la esencia que esos primeros monjes le habían dado. Cuando miramos hacia atrás, hacia aquella Inglaterra distante y nebulosa del año 900, e intentamos imaginar la vida dentro de aquellos muros de piedra, sentimos una mezcla de admiración y de perplejidad. Admiración por el valor y la determinación de hombres que voluntariamente abrazaron una existencia de extrema privación en nombre de algo que consideraban más grande que ellos mismos. Perplejidad ante la profundidad de una fe capaz de transformar el sufrimiento en significado, la soledad en comunión y la oscuridad en luz. Estos monjes, cuyos nombres en su mayoría se perdieron en las brumas del tiempo, fueron los cimientos silenciosos sobre los cuales se construyó gran parte de la civilización medieval europea, y su historia, aunque distante, continúa hablándonos con una relevancia sorprendente sobre lo que significa perseverar, preservar y creer, incluso cuando el mundo alrededor parece conspirar para hacer que esa creencia sea imposible. Al final de la noche, cuando el último eco de las completas se disipaba entre las piedras frías del claustro y el gran silencio se instalaba sobre el monasterio como un manto invisible, los monjes se retiraban sabiendo que, en pocas horas, la campana volvería a sonar, llamándolos de vuelta a la oración y al trabajo, y atenderían el llamado, como lo habían hecho ayer, como lo harían mañana, como lo harían todos los días de su vida terrenal. Porque para estos hombres, la verdadera supervivencia no residía en el cuerpo, sino en el alma, y el alma, alimentada por la fe, la disciplina y la esperanza,
Era capaz de resistir cualquier invierno, cualquier invasor, cualquier prueba que el mundo pudiera imponer. Era esa convicción la que daba a cada monje la fuerza para levantarse en la oscuridad y cantar una vez más los salmos de la madrugada. Y es esa misma convicción la que nos permite, más de 1000 años después, mirar hacia atrás y reconocer en la sencillez de aquellas vidas un tipo de grandeza que ningún palacio, ninguna riqueza y ningún ejército jamás consiguió igualar. Y así como los monjes de los monasterios ingleses creían en el poder de preservar el conocimiento para las generaciones venideras, nosotros también creemos en la fuerza de compartir historias como esta contigo. Si esta narrativa ha despertado en ti la misma curiosidad y admiración que sentimos nosotros al contarla, considera hacer como aquellos monjes dedicados. Deja tu huella. Suscríbete a este canal para que podamos seguir trayéndote estos viajes al pasado, estas ventanas a mundos olvidados que todavía tienen tanto que enseñarnos. Dale a me gusta, porque cada like es como una vela más encendida en el scriptorium de la historia, iluminando narrativas que merecen ser conocidas. Y deja tu comentario, comparte tus impresiones, tus preguntas, tus reflexiones, porque, al igual que los monjes que escribían en los márgenes de los manuscritos, tus palabras enriquecen esta comunidad y nos ayudan a construir algo que va más allá de un simple vídeo. Juntos, podemos mantener viva la llama del conocimiento, exactamente como hicieron aquellos monjes hace más de 1000 años, en sus monasterios silenciosos, en las colinas brumosas de la Inglaterra medieval.